acompañarnos. Mi nombre es Laura Galloso, yo soy docente en el Instituto de Constelaciones México y estoy con Miguel Ángel Cárdenas. Nosotros juntos creamos un método al que llamamos constelaciones familiares mágicas y dentro de esta modalidad o de esta herramienta de trabajo tenemos inmersión iniciática, que es la formación que les estamos ofreciendo ahora. Pero antes de contarles sobre ella, quisiera presentarme. Voy a presentar un PowerPoint para que vayamos siguiendo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, yo les cuento un poco de mí. Yo de formación soy actuaria, estudié la carrera de actuaría y trabajé cerca de 10 años en planeación financiera. Y hace aproximadamente 10 años hice un cambio de profesión y me fui interesando primero en técnicas de sanación holística, técnicas energéticas, flores de Bach, Reiki. Después estuve un tiempo en el chamanismo maya aprendiendo una técnica de sanación que tiene que ver con sobadas o masajes, que es como lo podemos conocer. Y fui estudiando diferentes técnicas hasta que llegué a constelaciones. Yo estudié en Constelaciones México y fui adquiriendo diferentes herramientas. Después hice esta especialidad en trauma en experiencia somática, que es la propuesta de Peter Levine. Y tengo también estudios en análisis junguianos, pero siempre tuve un interés muy especial por la parte chamánica, por la parte energética. Y así fue como conocí a mi esposo, Miguel Ángel Cárdenas, que ahora se presentará él, y iniciamos juntos este camino en donde fuimos uniendo técnicas de sanación ancestral con técnicas de autoanálisis. Lo mío empezó complementariamente a lo del lado, que fue un lado más psicoterapéutico. Lo mío empezó desde exploraciones, sí, desde psicología profunda, pero también con antropología, sobre todo, ya hace más de 20 años con las culturas amazónicas. Sí, con plantas sagradas, con la famosa planta de la ayahuasca, o plantas como ampiri. Me interesó muchísimo, viví con comunidades, exploré muchísimo esos lados desde el chamanismo amazónico. Hace como 12 años empecé exploraciones profundas en culturas de alta montaña, sobre todo en la cultura andina, es decir, seguimos en la cultura andina de Perú, y en la cultura del Himalaya, del budismo tibetano, explorando tanto los lados espirituales, los lados de concepciones, de cosmovisiones, como de sanación en cada una de estas culturas. En la del budismo tibetano incidí sobre todo en el chamanismo Bon, que era un tipo de chamanismo pre-budista que luego se fusiona con el budismo y llega a corrientes como el Vajrayana y luego como el Dzogchen, muy especiales, muy interesantes. En el lado andino, sobre todo fue con 4 linajes especiales de la tradición andina, de la parte quero, sobre todo, tuvo un poco más tiempo con los queros, con los maestros queros, que precisamente a la hora que les contemos un poquito en qué consiste esta formación, ellos van a ser parte también de el espíritu iniciático con el que queremos imprimir esta formación. De lo contrario, sin el lado iniciático sería solo un adorno lo chamánico, ¿no? Se tiene que vivir desde lo profundo como se vive ancestralmente. Más o menos ese es el bagaje mío. Lau nos va a comentar un poquito en qué consiste. Entonces, bueno, lo primero que queremos contarles es
¿para qué nos sirve la inmersión chamánica? ¿No? ¿Qué podemos hacer con ella? Y bueno, es una técnica de trabajo profundo con el inconsciente y un poquito la propuesta es encontrarnos con estos diferentes personajes que habitan la psiquis, ¿no? Jung decía que no hay un solo yo, ¿no? Hay muchos yos que habitan dentro de mí, que lo que nos decía es, hay una energía arquetipal que después se llena de contenido personal y crea un personaje, ¿no? Crea un yo. Inmersión chamánica es podernos encontrar con estos personajes de la psiquis. Y encontrarnos con ellos nos puede dar muchísima información del inconsciente en nuestros consultantes. Más allá de lo que nos cuentan, lo que nos platican, cuando utilizamos esta técnica podemos entrar profundo a mirar su mundo simbólico y dar una interpretación. Entonces, lo primero para lo que nos sirve inmersión chamánica es recuperación de alma, que ahorita Miguel nos va a hablar, ¿no? Desde el punto de vista chamánico, pero desde el punto de vista psicológico, la recuperación de alma tendría que ver con el trabajo de trauma, ¿no? Cuando yo me he escindido, me he partido, me he dividido, y son aquellos eventos en los que yo digo, nunca volví a ser la misma, ¿no? Nunca volví a ser yo. Y efectivamente, ¿no? Hay una parte en mi psiquis, hay un personaje en mi psiquis que quedó fragmentado, dividido. Recuperación de alma es justamente encontrarnos con esa parte de nosotros. Este término que hemos acuñado, inmersión chamánica, alude a inmersión, ¿no? Como echarse un clavado, un submarino al mundo profundo. Porque estamos en el arquetipo, en la metáfora del viaje, la psique como un viaje, la vida como un viaje. Entonces, así como existen viajes externos, el viaje de unidad, el viaje de sanación, el viaje de libertad, el viaje de integración, es precisamente una travesía, ¿no? Entonces, no hay sanación chamánica cuando uno va con los chamanes, les cuento un poquito la experiencia en los Himalayas, o la experiencia en los Andes, o con los nativos norteamericanos, puede haber una fase de entendimiento, ¿no? Puede haber una fase de meditación, pero existe la fase del viaje interior, es decir, que yo necesito sumergirme a mi mundo interior, ¿no? Y en mi mundo interior, como en todo viaje, si todo viaje externo se parece a todo viaje interno, también voy a encontrar monstruos, pérdidas, lados rotos, peligros, riesgos, aspectos que no quiero ver o otros que me atraen, adicciones o lo que me seduce, ¿no? O lo que me pierde o lo que me reencuentra conmigo mismo. Entonces, este mundo interno es tan complejo, poderoso, integrativo, como si yo hiciera un viaje de exploración o de descubrimiento externo, ¿no? Entonces, en esta fase de sanación chamánica es una fase por la que pasa todas las culturas chamánicas. Necesito el viaje interior. Se podría hacer, digamos, con planta sagrada en muchas tradiciones. Hay otras que han recuperado, por ejemplo, desde Grof y la psicología transpersonal, la respiración holotrópica, es decir, que la respiración también fue un eje para sumergirse hasta memorias intrauterinas, o porque es necesario entrar a esas memorias y es necesario viajar a esas memorias, esos personajes. Y se condice algo la cultura chamánica con lo que la nos decía desde el punto de vista junguiano, que la parte de tener una sola alma es una concepción cristiana, digamos, ¿no? Tengo una sola alma, me siento uno, que se va a encontrar con Dios. Chamánicamente hablamos de muchas almas, ¿no? Lo vamos a estudiar en esta formación, desde Egipto, ¿no? Se hablaba del If, el Ka, el Ba, hay muchos tipos de almas. En cultura chamánica yo no solo soy un alma única, soy una reunión de atributos, ¿no? Soy una reunión de distintos tipos de capacidades que son como almas. Las distintas partes de mi cuerpo, los andinos dirían, tienen un ánima distinto, tienen una personalidad distinta, tienen un personaje. Entonces, cuando yo no viajo a encontrarme con voces, no viajo a encontrarme con aspectos mentales, viajo a encontrarme con personajes, con situaciones, con escenarios. Y las partes mías, que tienen que ver con mis miedos, con mis pavores, con mis lados creativos reprimidos, se presentan como personajes, como en los sueños, ¿no? Por eso es un viaje.
¿no? Y cada uno de esos personajes tiene que integrarse. Necesita un movimiento de integración o de desprendimiento y luego de comprensión y de integración mayor, que son las fases que sigue un viaje chamánico. Entonces, en esta parte que Lau nos hablaba de la recuperación de alma, parte, miren, desde este punto terapéutico, en que el chamán dice que cuando un accidente, una parte que me ha desgarrado en la vida, una experiencia que me ha desgarrado en la vida, yo me he escindido, me he partido, ¿no? Pero en el lado ancestral yo no lo puedo sanar desde el entendimiento o desde la mente o desde la voz. Necesito saber y sentir que es una parte mía, es como si fuera un personaje mío. Hay ahí un Carlos, un Miguel Ángel, ¿no? Una parte mía que se quedó atascada, ¿no? En esa época, en ese espacio-tiempo, ¿no? Y por eso yo luego, por eso los andinos le llaman ánima más que alma, ¿no? Recuperación de ánima, dicen ellos. Entonces yo me desanimo. Yo puedo estar en presencia del Buda, puedo estar con el psicólogo más preparado de todo el planeta, y luego voy a seguir sintiendo el desánimo, y el chamán dice, no, pues tienes que viajar para recuperar ese fragmento, tienes que regresar a ti como una energía, ¿no? Y como un personaje interno que quiere una reunión interna, como una parte de tu personalidad que quiere regresar. Es algo que vamos a plantear, vamos a estudiar las distintas perspectivas que hay de la llamada del ánima o la recuperación del alma, sobre todo desde la tradición de los nativos norteamericanos, la tradición andina llamada del ánima y la tradición de recuperación de Lung y de lados del alma desde la tradición Bon tibetana. Algo más que podemos hacer con inmersión chamánica es la integración de recursos creativos. Y muchas veces nos encontramos en sesiones, en terapia, cuando sabemos ya qué le pasó a nuestro consultante, cómo fue que se generó esa parte de su personalidad y no sabemos cómo sacarlo, cómo desatorarlo. Uno de los recursos que nosotros proponemos tiene que ver justo con esto que yo les contaba, ¿no? Encontrar esta energía arquetipal que vive en mi consultante, más allá, lo que quiero decir es, puede ser que yo haya encontrado que el origen de todo tiene que ver con una ausencia materna, con que mamá no estuvo presente, o fue el arquetipo de una madre oscura, y a lo mejor, ¿no? Mi consultante no ha tenido la experiencia de lo que es tener una madre presente, ¿no? Una madre con vínculo. Yo puedo, ¿no? Llegar a esta energía arquetipal que es parte del inconsciente colectivo y darle a través de una inmersión chamánica una experiencia que le ayude a anclar un recurso, que le ayude a reconocer cómo es estar en presencia de alguien que está presente. Porque muchas veces vamos a encontrar esto en nuestras sesiones, ¿no? Que ya tengo el diagnóstico, ya sé qué pasó, pero no sé cómo darle un recurso, cómo instalar un recurso. Una de nuestras propuestas es que sea así, ¿no? A través de esta energía arquetipal que pueda acceder a una memoria no solo de recuerdo, sino física. Esto es también una fase en el viaje, ¿no? Que tiene que ver con cuando uno integra a los famosos guías, aliados en el lenguaje de Carlos Castaneda, animal de poder, ¿no? Que vamos a aprender en esta formación a leerlos metafóricamente también. La metáfora es una energía imaginante, actuante y sanadora, ¿no? De cómo poder interpretar esto que New Age luego llama maestros de luz o como se tenga que llamar, pero que son recursos creativos, son lados nuestros que han estado reprimidos, que han estado no bien vistos, ¿no? En el transcurso de la formación de la psique con la familia, con la sociedad, con la cultura, y que viven luego en una integración y que luego pueden ser nuestros aliados de creación, de imaginación, de recursos, de capacidades, de actitudes mayores, ¿no? Que es algo que uno descubre también en este viaje interior, en esta inmersión hacia el inconsciente, hacia el mundo profundo. Algo más a lo que nos va a ayudar es el encuentro con el sentido. Y
Esto tiene que ver, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar en nuestros consultantes que se sienten en esta depresión de decir, no sé a dónde ir, no sé qué hacer, no sé cuál es el sentido de la vida, y de pronto necesitan entrar en este mundo profundo, mirar cuáles son estos personajes, ¿no? Este super yo, podría decirse, ¿no? Estas energías que tienen que ver con su mundo espiritual, con su mundo, eh, con sus creencias, que le puedan ayudar a encontrar una base, ¿no? Es muy interesante. Luego le podemos decir Dios, el amor, la totalidad, el universo, como le queramos decir, pero casi siempre en estos viajes se encuentran como este encuentro con el sentido, pero no solo es un encuentro mental, es lo que le queremos decir a lo largo de aquí, no es un encuentro racional, es un encuentro desde las moléculas, desde las células, estoy viajando, estoy sintiendo como si un submarino a la luna de mi mundo interior, ¿no? Entonces es como el encuentro con sentidos mayores que uno lo siente desde los átomos, desde los poros, ¿no? Se condice un poquito con la siguiente parte, que son metáforas vivas del cuerpo. Un poquito nos reíamos un poco de cuando los junguianos satirizaban a los freudianos, ¿no? El freudiano cuando soñabas con una parte, una vara, es fálico, ¿no? Con la parte fálica, como una parte sexualizada. Pero ahí podría haber un lado en el que sí, el inconsciente metaforiza vía imágenes partes del cuerpo, no en esa connotación hipersexualizada del psicoanálisis, pero sí aprendemos un poquito lo que hacen los chamanes, que saben que cuando uno se enferma, el inconsciente, los sueños, me va a traer una metáfora de un encuentro con un vía personaje, porque el inconsciente personifica, eso lo decía mucho James Hillman, el creador de la psicología arquetipal, muy a tono con lo que sienten los chamanes. Yo voy a tener un encuentro con eso, no me doy cuenta, pero esa pesadilla donde me encontré con ese ladrón o con esa parte que me agredió o con ese ser que estaba como mendigando, pudo ser el encuentro con una parte de mi cuerpo que luego, una semana después, me doy cuenta que me descubren que algo le pasa a mi hígado, que mi riñón no funciona bien, que mis pulmones están mal. Entonces se presentan, dicen los andinos, por ejemplo, como ánimas, es decir, como personajes metafóricos con el que me están dando un mensaje y con el que yo luego puedo obtener en este viaje una sanación. Es todo un aprendizaje de la personificación de los órganos, de las ánimas, de la personificación de las fuerzas del cuerpo, que se aprende muchísimo cuando uno entra en la inmersión chamánica. Una parte muy importante en esta técnica es justo ir acompañando todo lo que va surgiendo en el cuerpo, ¿no? Es ir muy de la mano con qué pasó, qué sentiste, dónde está, dónde duele, y se van a dar cuenta que esta técnica es muy sensorial, ¿no? Tu paciente te va a ir diciendo, entré a esta puerta y siento un peso tremendo en el pecho y me duele aquí y me duele allá, y después de hacer ciertos movimientos, el cuerpo se va componiendo, ¿no? Y es interesante ver cómo el mismo paciente se sorprende y dice, ya no está ese dolor, ya no lo percibo. Y claro, ¿no? Nosotros sabemos que todas las memorias inconscientes viven en el cuerpo, ¿no? Por eso es que se dice el trauma está en el cuerpo, porque efectivamente es donde se han guardado estas memorias que no hemos podido comprender y darle un sentido. Entonces, esta técnica justo acompaña todas las metáforas que va presentando el cuerpo a través de sus diferentes dolencias o Estamos en el ámbito chamánico y el ámbito chamánico también es un ámbito de purificación, de limpieza, ¿no? La palabra, le ponemos limpieza energética es un término que empleamos mucho en Occidente, la palabra per se sería anímico, ¿no? Más que, bueno, todo es energía, pero anímico porque tiene que ver con lo que se anima y con lo que se desanima, con lo que se le va el ánima y con lo que tiene que regresar. Y cada parte del cuerpo tiene un ánima, y el ánima tiene dos procesos, una parte que sabe soltar, limpiar y aligerarse, y otra parte que sabe sostener. Pero estamos enfermos de las dos partes. Por momentos hemos soltado más de lo que queríamos soltar y estamos desanimados, se nos fueron unas partes y nos hemos cargado de circunstancias, patrones, energías, ¿no? Que están pesando demasiado, una energía pesante demasiado. Entonces,
En el ámbito chamánico aprendemos el equilibrio entre lo que debe estar ligero, libre, y lo que debe estar cargado y lo que debe estar sosteniendo en equilibrio, ¿no? Para no estar cargados de hipersostenimiento de lo que, no lo que ya cumplió su ciclo, y para no estar desanimados, desenergizados, ¿no? Que son distintas técnicas que tienen que ver con la burbuja energética de la que hablan los queros, o lo que ahora en Occidente se dice aura o campo electromagnético en la física cuántica. Vamos a incidir mucho también en estas concepciones ancestrales. Y algo más que podemos hacer con esta técnica es la reedición de memorias, ¿no? Porque vamos a ver que esta técnica te puede llevar a diferentes estados, diferentes pachas, decimos nosotros, pero una de las pachas que puedes visitar es el pasado, ¿no? Y muchas veces vamos a entrar en estas memorias traumáticas con nuestros consultantes que ellos conscientemente no recordaban. Vamos a llegar ahí y algo que podemos hacer con esta técnica es reeditar estas memorias, ¿no? Entrar, acompañar a este pasado, ahora empoderados, ahora con las herramientas que cuentan en su presente, y reeditar aquello que quedó guardado. El tiempo está mutando, el tiempo es circular, nos acompaña. Los andinos hablarán del Yuyay, que es una memoria actuante, andante, viva, ¿no? Que interactúa conmigo y se puede transformar, ¿no? No es la concepción lineal de lo que ya pasó, estoy aquí, ¿no? Y voy hacia un futuro, ¿no? Estamos hablando de un tiempo circular, como se mueve el inconsciente. El consciente puede ser muy lineal, ¿no? Pero el inconsciente se sigue moviendo con esas circularidades que precisamente aparecen luego en mis fantasías, en mi imaginación, en mis sueños, ¿no? En mis inmersiones al mundo profundo, en mis meditaciones. Entonces es conocer lo de la fuerza del Yuya, de una memoria actuante que se puede transformar y se puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo está pensada, cómo se integra esta formación? Es la unión de tres caminos. Por un lado, es una vía iniciática, ¿no? Esta formación tiene como módulo 0 la iniciación primordial en el linaje Quero, en el linaje andino Quero, y tiene la propuesta de 2 iniciaciones, Huichi y Chacaruna, ¿no? Igual del linaje Quero, que nos ayuden a sostener energéticamente la propuesta de entrar al inconsciente de nuestro paciente, ¿no? Porque nosotros como terapeutas también vamos a entrar a través de nuestras sensaciones, de nuestra percepción, de nuestra intuición, vamos a estar acompañando el viaje que está haciendo mi consultante. Y esta es la vía iniciática. El maestro que nos va a acompañar en este camino es Alejandro Apaza. Él es hijo de Santos Apaza, un gran altomisayo de la nación Quero, que pasó todo el conocimiento iniciático a su hijo Alejandro. Él, de verdad, es un gran maestro Quero, el que ha guardado el conocimiento de todo. Vamos a abordar mucho qué significa iniciación en cultura ancestral, cómo es esta parte de reseteo espiritual, energético, anímico, ¿no? Que tiene que ver con un renacimiento, ¿no? Con las culturas de que en la vida yo vivo, muero, es decir, dejo, suelto, ¿no? Y renazco a partir de eso que integro y eso que suelto, ambos importantes. Entonces, la vía iniciática, para entender un poquito en qué pues se parece muchísimo el budismo tibetano con la tradición andina, que son los dos ejes, uno de los ejes que vamos a ver, que es que existen maestros que en caminos ancestrales que han logrado altos grados de realización, ¿no? Y que ese grado de realización se puede transmitir vía una iniciación, vía un ritual iniciático, ¿no? Es decir, cuando yo tengo una iniciación, yo obtengo una protección de linaje, es decir, antes que yo han habido maestros que han logrado altos grados de iniciación y que lo han transmitido vía oral. Hablamos de culturas de vía oral. Entonces, eso me provoca, me trae una protección
un camino, ¿no? Un cuidado especial y una sabiduría que se ha mantenido de modo oral, que se ha transmitido de modo oral. En el budismo tibetano, por ejemplo, yo puedo googlear o youtubear, entrar a YouTube y ver los mantras y no me van a servir en la tradición si yo no tengo la iniciación, es decir, la transmisión oral, que un maestro con un alto grado de realización que a su vez lo recibió de otro maestro, de otro maestro, de otro maestro, hasta Siddhartha Gautama, ¿no? 500 años antes de Cristo, que me transmite luego esto ininterrumpido y con una energía muy pura, ¿no? Que me trae este reinicio. En la tradición andina también, ¿no? Hablamos del linaje Apasa, que en mi opinión, como investigador del mundo quero, es el linaje que ha conservado lo más rico de la tradición quero. Entonces, ellos lo han recibido también en línea interrumpida. Alejandro, nuestro maestro, el que va a ser parte de esta formación, lo recibió, como dice Lau de Santos, luego de Frasio, de Nicolás, de tatarabuelos, y hasta Incarri. Incarri es como el Inca primordial, el que logró la gran fusión de instinto y espíritu, ¿no? Entonces, no podíamos dar esta formación sin la vía iniciática, es decir, sin la protección del linaje, porque cuando yo voy a entrar a conocer cómo se mueve este mundo anímico mayor a lo racional o a lo lineal, necesito esa sabiduría mayor que se ha guardado oralmente y que me trae una protección especial. Vamos a aprender también técnicas chamánicas, ¿no? O sea, básicamente, como les digo, sobre todo enfocados al lado andino-amazónico, ¿no? Entonces, parte de las técnicas que vamos a aprender tienen que ver, la primera es la noción de los 7 ojos del cuerpo, ¿ok? El andino le dice ñawis, ñawis significa ojos. En esto hay una correlación y un parecido muy interesante con la tradición hindú, que habla de 7 chakras, pero chakras de rueda, ¿no? Aquí hay una variación de sentir que los 7 ojos del cuerpo y de la energía son modos de percepción, modos de ver la realidad, y están asociados a un animal de poder y están asociados a fuerzas cósmicas, ¿no? Entonces vamos a aprender muchísimo también este sistema de viaje interior. No se puede hablar de viaje chamánico sin la noción de animales de poder. Vamos a hablar mucho de esa técnica y de los grandes ejes metafóricos. Ahorita les vamos a hablar un poquito a la hora que le presentemos ya cada uno de los módulos. De lo que proponemos es viaje chamánico vía símbolos, vía la fuerza de la simbología, como el inconsciente ve una imagen y esa imagen es un eje y es una rueda, ¿no? No es una formación con planta, no es una formación con sustancias externas, ¿no? Que vamos a hacer toda la correlación con esa vía, pero esta formación que les proponemos es vía símbolos, ejes metafóricos, bosque, árbol, escalera, cueva, puerta, isla, océano, cómo el inconsciente responde a los ejes metafóricos y cómo tiene un viaje de ayahuasca sin ayahuasca, hikuri sin hikuri, ¿ok? Y toda la sabiduría un poquito de los punkus, que son las puertas. Punku significa puerta en la tradición andina, ¿no? Nosotros hablamos casi en ciencia ficción de viajes interdimensionales, y nos suena muy de ciencia ficción o muy de física cuántica, ¿no? Y es muy ancestral, ¿no? Ya los ancestros decían en toda la mitología y en todas las tradiciones de que se pasan puertas. Vamos a incidir un poquito en este conocimiento, en parte de esta formación, este conocimiento muy incitante y muy del inconsciente también. Y bueno, durante la formación vamos a ir hilando, ¿no?, toda la propuesta ancestral con teoría y aplicación de trabajo de trauma, principalmente de experiencia somática de Peter Levine, pero vamos a ver también la propuesta de Richard Schwartz, cómo se condice muchísimo con la propuesta que estamos haciendo ahora, y también, digamos, ¿no?, el pionero en entender el mundo inconsciente, Jung, ¿no? Vamos a estar trabajando muy de la mano con estas teorías que van a ir uniéndose, ¿no? Vamos a ir viendo en dónde se unen y en dónde difieren con esta propuesta. Y bueno, la formación son 8 módulos. El módulo, le pusimos módulo 0 porque este es el previo para nuevos alumnos. Hay alumnos que vienen de una formación anterior en constelaciones familiares mágicas que ya no necesitan cursar el módulo 0 porque ellos ya lo cursaron.
pero el módulo 0 en realidad es la iniciación primordial, ¿no? Es el entrar a este linaje quero. Este módulo va a estar acompañado de Alejandro Apaza y sus hijos. Vamos a entender, vamos a echarnos un clavadito a entender la cosmovisión andina, qué pasa cuando yo me convierto en un Pampamisayoc, que sería el grado iniciático que adquirimos en este empoderamiento. Vamos a recibir nuestra misha, que es este altar itinerante andino que va a acompañar al Paco o al mago, ¿no? Que es en lo que nos vamos a convertir. Vamos a aprender y a hacer, ¿no? Tenemos que empezarlo a realizar esta ofrenda que ellos realizan, que se llama despacho, ¿no? Que es este banquete para entrar en reciprocidad con las fuerzas de la naturaleza. Todo eso lo vemos en este módulo 0. Karpa y la transmisión, el empoderamiento. Karpa es la palabra quechua, ¿no? Para transmisión, iniciación, empoderamiento, se va a dar de manera online, ¿no? Las transmisiones van a ser de manera online. Esto es algo muy novedoso, muy interesante. En los momentos les contaremos, ¿no?, cómo los maestros, en esta noción de que las fuerzas anímicas viajan más allá del espacio y del tiempo, pero ahora comprobarlo vía online, ¿no? Se animaron, la hoja de coca, que es el oráculo que ellos manejan para ver líneas de tiempo, estuvo muy de acuerdo que esto se puede hacer. Ya hemos tenido una experiencia anterior y ha resultado muy interesante, hasta incluso como eje para luego encontrarse en lados ya personales o encuentros ya con la naturaleza en vivo. Pero es una muy buena introducción la parte online, ¿no? Ha quedado muy demostrado de que se siente toda esa vibración maravillosa, ancestral, vía online. Y la misa, que es este altar itinerante que estaríamos recibiendo, se los haríamos llegar por correo, o si están en México, en vivo, ¿no? El Karpa involucra una milla. Una milla es un atado de telas con simbología ancestral que tiene los objetos sagrados con los que yo protejo, limpio, invoco, empiezo a mi relación en reciprocidad con las fuerzas vivas de la naturaleza. Generalmente empiezo por las piedritas, ¿no? Entonces vamos a tener una primera milla bebé, ¿no? Para los que recién nos iniciamos, una primera tela ahí con la piedra de las montañas de poder de los maestros. Eso se lo vamos a explicar ya cuando estemos en la formación. Y esa milla, que es mi altar de poder itinerante, como nos dice Lau, se las vamos a hacer llegar, porque es como si fuera parte de mi iniciación. Ahí está la fuerza del linaje. Luego tendremos el primer módulo, que vamos a adentrarnos en este lenguaje simbólico, ¿no? Cuando yo entro al mundo inconsciente de mi paciente, es como si entrara a un mundo de sueños. Y los sueños, la mayoría de las veces, no son racionales, ¿no? Son metafóricos, nos hablan en otro espacio-tiempo, con otras capacidades. Así pasa un poco en la inmersión. Entonces yo necesito conocer, ¿no?, cómo es este lenguaje simbólico, el mundo de las metáforas, de los mitos, de los arquetipos, para poder adentrarnos a esto. El módulo es muy especial porque es el entendimiento del lenguaje, ¿no? En esta formación le proponemos que, claro, o sea, no podemos entrar en una vía chamánica. Si yo entro en una vía chamánica del lenguaje lineal, racional, ¿no?, yo voy a estar repleto de prejuicios, ¿no? Voy a estar repleto de querer resultado lineal, ¿no? Cuando estamos hablando de otro tipo de lenguaje, otro tipo de sanación, que tiene que ver con la integración de lo separado, ¿no? No con el progresismo o el modernismo hacia adelante. Entonces, entender el lenguaje simbólico es lo que me va a permitir entender los distintos tipos de sanación chamánica. Sobre todo darme cuenta que mi inconsciente es muy simbólico, ¿no? Para el consciente todo es coincidencia, para el inconsciente nada es coincidencia, ¿no? Todo está queriendo una vincularidad o una relación, y solo lo puedo entender entrando al lenguaje de las metáforas, de los símbolos, de los mitos, de los ritos y de los arquetipos.
El módulo 2 ya tiene que ver específicamente con las bases metodológicas de este viaje chamánico que les proponemos en esta propuesta vía símbolos, ¿no? El estudio de la simbología del viaje, los elementos que componen la inmersión, ¿no? Como les hablaba hace un ratito, pero vamos a hacer todas las comparaciones, vamos a estudiar, va a ser una formación también con estudio de cómo han sido los viajes con planta sagrada, luego los 60s y 70s, que explotó un poco con los psicodélicos y los trabajos de Leary y McKenna, ¿no? Eh, Vamos a ver un poquito también lo que ahora es lo del DMT, lo de se me dio el nombre, Grassman, no, los trabajos con el DMT. Los otros métodos transpersonales, como les hablaba, con respiración holotrópica, lo que tiene que ver con Grof. Vamos a estudiar un poquito las vías del éxtasis también, ¿no? Que son las de danza y canto, con las que también se podía llegar a viajar chamánicamente, las de la meditación. Vamos a hacer un poquito unos paralelos muy interesantes también, ¿no? Con la vía occidental, lo que es la hipnosis, y con lo que luego Jung concibió como la imaginación activa. Y bueno, el tercer módulo, que es la recuperación de alma, vamos a entrar, ¿no? Como les contábamos, a ver la concepción de diferentes ancestralidades, ¿no? A mirar un poquito cómo era esta recuperación del alma. Vamos a hacer el comparativo con trauma, con el trabajo somático, y vamos a comparar un poquito también con la hipnosis ericksoniana, que sería un método, ¿no? Que puede parecerse un poco a inmersión iniciática y a la meditación guiada. El módulo 4 y también es iniciático. Acuérdense que estamos bajo estos ejes entre técnicas de sanación chamánica, lo iniciático y el paralelo con el trabajo del trauma en Occidente. Entonces, aquí hay dos iniciaciones especiales. Quichi, Mama Quichi, es la madre arcoíris. La energía del arcoíris es una energía precisamente viajera, es el puente, es decir, es la parte que sabe abrir estados, dimensiones, ¿no? De la conciencia individual al inconsciente colectivo, entre mi sentido y mi pensamiento, entre mi pasado y mi futuro, ¿no? El puente, por eso el arcoíris es la fuerza del puente, y el gran arcoíris sabe ir y sabe regresar. Entonces eso requiere un karma y una transmisión, porque hay toda una sabiduría en el viajar con el arcoíris. La segunda es una iniciación que se llama chakaruna. Chaka significa puente precisamente, runa es ser humano, y uno aprende en esta iniciación lo que el maestro Alejandro Pasa dice, ¿no? Que es que los puentes simbólicos que unen el planeta, la naturaleza, las diversas dimensiones en un lado muy chamánico. Lo vamos a estudiar, no solo va a ser recibirlo, vamos a recibir clases de cómo se entiende en el mundo quero estas dos iniciaciones. En el módulo 5 vamos a adentrarnos un poquito más en los animales de poder, en mirar su contenido simbólico, metafórico, energético que tiene cuando aparece en el inconsciente de mi consultante, y toda la información que nos puede dar, ¿no? Como desde el encuentro con el animal de poder yo puedo saber si estamos listos para ir más profundo o necesito seguir anclando recursos. Una de las vías también especiales, no solo de planta sagrada, no solo de respiración, es los sueños. Por eso el módulo 6 va a enfocar muchísimo el tema de los sueños, de que los sueños son viajes también, de los sueños me lleva a un entendimiento mayor, que yo puedo caminar con mis sueños y con los sueños del paciente, ¿no? Esto desde un punto de vista muy chamánico, muy desde les decía, desde los Andes y de lo que el chamanismo tiene, comparándolo también con lo que ha enfocado la psicología profunda, ¿no? El trabajo de las religiones. Vamos a incidir sobre todo en la parte del nahualismo y el ensueño, ¿no? Que es este trabajo que sintetizó muy bien Carlos Castaneda, el punto de encaje, lo que era el ensueño chamánico en cuestión mesoamericana, ¿no? Los sueños con ancestros de la tradición andina y el ensoñar tibetano de la tradición Bon, haciendo un paralelo muy grande con lo que les decía hace un ratito, lo que Jung concibió como imaginación activa. Y en el módulo 7 vamos a hacer trabajos energéticos, ¿no? Como esto que les decíamos, está limpiar energéticamente
a través de inmersión cómo se hace este trabajo, cómo nos adentramos en este proceso y supervisión de casos. Esta es la propuesta para esta formación y bueno, nos encantaría escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo quisiera preguntar nada más, bueno, encantada y emocionadísima. Yo tomé el primer nivel y me quedé encantada y vamos por este también. Entonces, mi pregunta es, nada más, ¿no? Adelantarme un poquito para emocionarme más. ¿A qué montaña vamos a llevar la iniciación? Perdón. Bien, bueno, les decíamos que la iniciación, todas las iniciaciones, la primordial, Cuichi, Chacaruna, pueden ser en línea, ¿no? Esto ya lo vio el maestro Alejandro Paza, pero ellos van a venir a finales de mayo por si alguien quisiera tener estas iniciaciones presencial, ¿no? También va a ser posible, salvo la inicial, ¿no? Esa sí va a ser en línea para todos, pero Cuichi y Chacaruna, ellos van a venir a finales de mayo. Estamos todavía definiendo, Manu, es muy probable que sea alrededor de Puebla, con la Malinche tal vez por ahí, pero todavía estamos ahí, en ese proceso. Gracias, Manu. Buenísimo, Rosemary. Marian, tú tienes una pregunta. Sí, es igual con respecto a lo que preguntaba Manu, dicen que vienen de manera presencial, pero yo quisiera saber si los días de la montaña van a ser los días que ustedes establecen en esta fecha. O sea, en mayo, se supone que el módulo 4 de iniciación y empoderamiento es mayo 22, viernes 27, 28 y 29. Déjame te digo. Sí, solo me gustaría eso, como saber si cuadra con las, como... 28 y 29, sí. Ah, ok, es cuando vienen ellos de manera presencial. Presencial, sí. Chacaruna y Cuichi es 28 y 29. Y el otro empoderamiento, el que dices que es en línea, ¿qué fechas es, Lau? Ese es el primordial, Mariana, que es el que ustedes ya tienen. Ese empieza ahora, Lore, ¿cuándo empezamos? A finales de enero, ¿cierto? A finales de este mes. A finales de este mes, déjenme. Para las personas nuevas que no tienen la iniciación primordial. 28, 29 y 30 de enero. Ah, ok. Pero ahí no tenemos que estar nosotros. Sí. Los que ya tomaron la anterior formación, ¿no? Que, o sea, no es obligatorio tomar esa formación, son paralelas, pero ustedes ya tienen la iniciación primordial. Al segundo módulo, el módulo 1, no es el módulo 0, el módulo 1, que es el entrar al lenguaje simbólico, metafórico, rituales, ahí podrían entrar ustedes también, ¿no? Libremente, ¿no? Para recordar un poquito, ¿no? Lo que es meterse en este lenguaje de metáforas vivas, y ya iniciar el siguiente módulo ya metidos en toda la formación, ¿no? Acompañar ya a las personas que se incorporan por primera vez. Ok, entonces nosotros iniciamos ya bien en el módulo 2. Sí. Sí, ok. Muy bien, qué emoción. Muchas gracias. ¿Preguntaron algo? ¿Requisitos para ingreso? En realidad, nos han preguntado si es necesario ser consteladores. No, lo único que sí es necesario es ya tener algún respaldo, ¿no? Terapéutico, porque bueno, una parte primordial en esta técnica es la presencia terapéutica, ¿no? Que haya una muy buena presencia terapéutica, porque vamos a entrar al mundo profundo del consultante. Entonces, eso, quiero decir, eso sería como el requisito, ¿no? Que haya una buena base terapéutica. Laura. Laura. Gracias, buenas tardes.
Bueno, mira, yo tengo dudas en dos aspectos. Uno, en lo que es la formación. No escuché o no sé si se me pasó en qué incluyen las constelaciones mágicas, como dices. O sea, en qué parte de la formación se incluyen las constelaciones, lo que ustedes manejan como constelaciones mágicas, ¿sí? Y cómo se trabaja el aspecto, digamos, operativo porque yo ignoro cómo trabajan ustedes, pero sí me surgió la duda de si las sesiones son como presenciales, o sea, las sesiones con los pacientes, ¿no? Si son presenciales, si son de qué duración, si es en diván o es en fin, o sea, eso es cuánto dura, el proceso terapéutico normalmente cuánto tiempo les lleva, o en fin, o sea, ese tipo de cosas operativas que a mí me surge ahorita la duda y que si me la pueden despejar y si no, pues puedo dejar mi email para que me amplíen la información de una manera más particular, más específica. Y la segunda inquietud es que yo ahorita accedí a esta información con ustedes porque yo ahorita soy buscadora, digamos, de la sanación de mi hijo, que ha presentado un cuadro muy extraño, muy extraño, de depresión profunda y que él estaba, digamos, relativamente bien. Entonces, él tiene, digamos, toda la pandemia con un cuadro muy severo donde se han usado toda clase de medicamentos y no ha sido suficiente, hasta electrochoques, no ha sido suficiente y con una intervención espiritual, no de un chamán, sino de un pastor, mejoró de inmediato. Y fueron 5 semanas de mejoría que no había tenido en 2 años, y de pronto la vesícula, o sea, se presenta una situación de emergencia y a partir de la operación, otra vez volvió a lo anterior. Entonces, yo estoy desesperada. Quisiera saber si este tipo de enfoque podría ayudarnos a nosotros en este caso. Esas serían las dos. Si me las pueden contestar ahorita y si no, con todo respeto, si me hacen el favor de comunicarse conmigo, sería de mucha utilidad para mí. Muchas gracias. Claro, Laura. Fíjate, sí, en realidad, primero voy a contestar lo de tu hijo, a ver si ayuda un poquito lo que te podemos decir desde nuestra visión. Es que, claro, ¿no? De pronto en el mundo de la psicología hemos querido dividir, ¿no? El ser humano de su mundo espiritual. Y esto no es posible, ¿no? Porque es un solo ser humano. Es como un poco neurótico querer separar el mundo espiritual de la parte terapéutica. Y por supuesto que hay, ¿no? Fíjate, justo nosotros hablábamos de este tercer cosa para lo que nos sirve inmersión, que es encontrar el sentido. Y encontrar el sentido requiere que yo me adentre en un mundo espiritual. Entonces, claro, de pronto pudiera ser, ¿no? Que este encuentro que tiene tu hijo con su propio mundo simbólico, con su mundo con sus propias creencias, lo llevan a tocar un poquito de eso, ¿no? Un poquito de eso que está necesitando, pero claro, lo que yo te diría es cuando algo nos ha fragmentado, ¿no? Cuando algo nos ha dividido y yo no he logrado entender qué fue lo que me pasó y no he recuperado este aspecto mío, va a venir, ¿no? O va a ocurrir algún otro evento que vuelva a fraccionar, que vuelva a dividir. Que siento que es un poquito lo que nos estás contando, ¿no? Algo se recuperó y vino algo que otra vez, ¡pum!, ¿no? Rompió. Y un poquito nuestra propuesta es unir estos dos mundos, ¿no? Que tú puedas tener este acceso a tu mundo espiritual, a tu mundo simbólico, pero también a la par que puedas ir trabajando estos aspectos que mandamos a la sombra, ¿no? Que tienen que ver con lo que se rompió, ¿no? Con lo que se dividió. Y
Sí, fíjate, nosotros no utilizamos diván, ¿no? La propuesta, más bien nosotros siempre habíamos hecho las terapias en vivo. Hasta ahora con la pandemia nos vimos obligados a hacerlo online y bueno, lo que vimos es que funciona muy bien, funciona igual. Te diría que hay ciertos casos en específico donde a lo mejor es necesaria una intervención en vivo, porque bueno, lo que no tenemos online y no lo vamos a tener de ninguna forma, tiene que ver con el toque, ¿no? Cuando yo necesito tocar al otro, sentir al otro. Pero sí, ¿no? La propuesta es online, funciona perfectamente. Eh, Mira, nunca habíamos pensado en el diván. Nosotros siempre pedimos que se sienten en un lugar en donde estén cómodos, ¿no? Y puedan relajarse. El diván sería genial, pero en realidad no es necesario, ¿no? Pero sí buscamos esta comodidad sensorial para poderse adentrar con tranquilidad al mundo profundo. Y la duración de terapia con esta propuesta te diría que varía muchísimo, porque a veces hay consultantes que en una sesión, porque ya tienen, por supuesto, una preparación previa, han llevado otros tipos de terapia, tú puedes entrar casi como cuchillito de mantequilla hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, y ellos en 3 sesiones te dicen, wow, yo esto no lo había podido sanar, pero ya estoy de maravilla y gracias, ¿no? Y ya terminó, pero siempre he pensado que no es porque esta intervención sea así de mágica, sino porque ya hubo todo un trabajo previo. Y habrá consultantes que lleguen que no tienen todo ese trabajo previo y lo tienes que hacer tú, ¿no? Tienes que ir construyendo los puentes para que puedan entrar a este mundo profundo que necesitan llegar. Entonces, sí, ese sí varía muchísimo. Vamos a conocer un poquito. Los caminos terapéuticos son muy importantes, ¿ok? No negamos ninguno de ellos. Pero el camino, la depresión, vamos a conocer un poquito la depresión en el lado chamánico, se parece un poquito a lo que James Hillman, el fundador de la psicología arquetipal, decía que los momentos de depresión son momentos en que el alma necesita sumergirse, es decir, para encontrarse, para buscarse, deprimirse, es irse a lo profundo, para rescatar aspectos que de otra manera no podrían ser. El tema es que reaccionamos con una desesperación, sácalo de ahí, tomamos pastillas, no puede estar ahí, cuando en el ámbito tanto chamánico como en este ámbito que defiende Hillman, necesitamos un acompañamiento para rescatar los procesos de depresión. Son momentos en que el alma necesita recuperar aspectos suyos, necesita entrar a lo profundo. Luego hay que saber salir, acompañar ese proceso. Entonces, en cuanto a paradigmas que podrías explorar también en este lado de tu hijo, podría ser este aspecto también, Laura, de recuperación de ánima y de la fase necesaria en que el alma necesita sumergirse, necesita deprimirse. La depresión podría ser en algún momento, luego nos enfermamos, ¿ah? Sí, claro que sí, porque no sabemos cómo actuar frente a eso, pero en ámbito chamánico es el proceso natural de invierno y otoño. Necesito ir a mi cueva, necesito ir a la cueva a rescatar mi tesoro, sacarlo, y necesito entrarle, pues, y me deprimo. La depresión es hacia abajo, presiono hacia abajo, pero luego para poder emerger. Entonces, bajo este lenguaje, Lau, podría ser que adquiramos alguna otra perspectivas de sentido, ¿no? Que podrían complementar a muchas otras terapias. ¿Sí? El lado de constelaciones nos preguntabas un poquito, el lado de constelaciones estuvo en la anterior formación, ¿no? Que también la vamos a dar aquí. Este es un ámbito sí muy chamánico y que integra trabajo con el trauma, no tanto los lados sistémicos y transgeneracionales con los que hicimos un poquito la fusión en la anterior formación. Ok, muchas gracias por su respuesta, muy amplia y muy humana. Gracias. Gracias. ¿Otra duda, pregunta? El módulo 0. El módulo 0 inicia 28, 29 y 30 de enero. Ahorita. Ya prontito. Bien. Pues. ¿Alguna otra pregunta? Encantados entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos va a dar mucho gusto verlos por acá.
en esta formación. Y bueno, cualquier duda pueden contactar a Mari, que con gusto nos va a hacer llegar cualquier duda, cualquier pregunta que surja en lo que empieza la formación. Les mandamos un abrazo grande. Gracias. Gracias por participar. Gracias, Lau. Gracias, Miguel, por su apoyo, por su presentación. Y pues bueno, estaremos aquí al tanto y pues bienvenidas. Quien guste integrarse, aquí las estaremos esperando con mucho gusto. Gracias, Mari. Gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno. Mari, todo es en línea, ¿verdad? Todo es en línea. Todo es en línea, ok.